Bueno, en este segundo video lo que vamos a discutir es cuáles son las fuentes de sesgos, o sea, cuáles son los factores que harían que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios pueda ser sesgado. Por eso esta parte de la clase se llama fuente de sesgos. Vamos a suponer la siguiente cosa. Acuérdense que el modelo lineal genérico es y x beta más u, en donde x son todas las variables explicativas puestas juntas en una matriz que se llama x, y u es el término de error que es no observable. Entonces lo que vamos a hacer es partir a la matriz x en un grupo, de dos variables explicativas. ¿Está bien? O sea que vamos a pensar dos situaciones que son algebraicamente idénticas. Una es que x1 es un grupo de variables explicativas y x2 es otro grupo de variables explicativas, pero si lo quieren hacer más fácil, no hay problema en pensar que x1 es una variable explicativa, x2 es otra variable explicativa. No hay problema si manejan esa intuición. ¿Está bien? Y vamos a suponer que por ahora el interés está en estimar beta 1. O sea que a mí me interesa recuperar algo así como el efecto que tiene x1 sobre el valor esperado de y, que es la variable explicada, ¿no? Y lo que estuvimos viendo nosotros en clase es que si este que está acá es el modelo verdadero, entonces lo que hicimos hasta ahora fue regresar y en todas las variables explicativas del modelo, que son x1 y x2. Y la regresión de y en x1 y x2 nos da estimaciones tanto de beta 1 como beta 2, o sea que en definitiva nos resuelve el problema de intentar estimar el coeficiente que nos interesa, que es beta 1. Ahora, supongamos que hacemos la siguiente cosa, ¿está bien? Que razonamos de la siguiente manera. Decir, bueno, pero mira, si a mí lo que me interesa es beta 1, ¿por qué no regresar y nada más que en x1? Y como beta 2 no me interesa, x2 lo dejamos afuera del modelo. ¿Está bien? Entonces, a ese estimador lo vamos a llamar beta 1 asterisco, que es este que está acá, que fíjense que es el estimador de mínimos cuadrados ordinarios que regresa y nada más que en x1. ¿Está bien? O lo que es lo mismo, este es el estimador que omite la variable o las variables x2. ¿Está bien? Bueno, acá viene lo interesante. ¿Está bien? Este resultado es muy importante. Acá esto está mal, ¿está bien? Esto se quedó de alguna versión vieja. A esta fórmula que está acá se la llama, acuérdense, lo voy a escribir acá para que no se lo olviden, beta 1 asterisco es x1', x1 para menos 1, x1' por y. Es el estimador que omite x2. ¿Está bien? Y el resultado que vamos a discutir ahora es fundamental para este curso. Se lo llama sesgo por variable omitida. Lo que dice es que si valen el resto de los supuestos clásicos, el valor esperado del estimador que omite x2 es beta 1 más algo. ¿Está bien? O sea que en definitiva el estimador que omite x2 es potencialmente sesgado. ¿Está bien? Potencialmente sesgado. Ahí estamos. En donde delta 1 es esta expresión que está acá. La primera cosa que quiero discutir es qué es delta 1. Acá lo que les pido, por favor, ya les dije que es una práctica que voy a adoptar bastante en estos videos, es cuando yo les diga que paren el video, les voy a hacer una pregunta, les voy a pedir que paren el video y que se la pongan a pensar. ¿Está bien? Y después chequen si la respuesta que ustedes estuvieron dispuestos a darme coincide con la que yo les voy a dar. Así que ahora tienen que parar el video e intentar pensar qué es delta 2,1. Así que bueno, yo no voy a suponer que pararon el video y que ya tiene una respuesta escrita, pero fíjense por lo menos la mnemotecnia o la notación de este objeto que está acá. ¿Bien? Fíjense que si yo armas un modelo artificial, en donde ahora la variable explicada es x2, ¿está bien? Y la variable explicativa es x1, y llamás el coeficiente correspondiente delta 1, y este es un término de error llamado u, yo que sé, asterisco, para poner un número, fíjense que en cierto sentido, delta 2,1
lo que hace es, lo que es delta 2,1 es algo así como el vector de coeficientes que surgen de regresar x2 en x1. O sea, tomando x2 como si fuese ahora la variable explicada y x1 como si fuese la variable explicativa. ¿Bien? Entonces fíjense que delta 2,1 lo que mide es algo así como qué relación hay entre x1 y x2. ¿Está bien? Es este coeficiente que está acá. Upa, se me escapa. ¿Está bien? O sea que, por el contrario, fíjense que cuando delta 2,1 es igual a 0, ¿qué es lo que quiere decir? A ver, paren el video y sean capaces de decírmelo. Bueno, cuando delta 2,1 es igual a 0 es porque no hay ninguna correlación entre las variables explicativas, x2 y x1. El lenguaje que vamos a utilizar es que delta 2,1 lo que mide es la correlación que hay entre las variables que están en el modelo x1 y las variables que nosotros omitimos x2. ¿Está bien? Entonces fíjense la siguiente cosa, vamos a la estructura del sesgo. ¿Está bien? O sea, ¿qué es lo que determina el sesgo? ¿Qué es esto que está acá? El sesgo aparece porque el producto delta 2,1 por beta 2 es distinto de 0. O sea, si delta 2,1 por beta 2 fuese 0, la esperanza de beta 1 sombrero asterisco sería beta 1 y el estimador sería insesgado. ¿Está bien? O sea que la fuente de sesgo tiene que ver con que delta 2,1 por beta 2 es distinto de 0. ¿Está bien? ¿Qué es esto que está acá? ¿Está bien? Y a este resultado se lo llama sesgo por omisión de variables. ¿Está bien? Entonces fíjense que para que el sesgo aparezca tienen que pasar dos cosas. Las variables omitidas tienen que ser relevantes. Eso significa que beta 2 tiene que ser distinto de 0 y además tienen que estar correlacionadas con las variables incluidas. O sea, delta 2,1 tiene que ser distinto de 0. Y eso es lo que sesga, al estimador de mínimos cuadrados ordinarios. ¿Está bien? Entonces, acá les ensayo una breve demostración. También va a pasar durante muchas veces en este curso, en esta parte del curso, que les voy a dejar a ustedes para que revisen los detalles algebraicos. Prefiero que ustedes trabajen un poquitito y, como siempre, las dudas que tengan me las hacen saber, las vamos a discutir en el foro que tenemos en Facebook, ¿no? Pero acá viene la demostración de dónde sale la fórmula. Fíjense la siguiente cosa. Esto que está acá es la definición del estimador beta 1 asterisco sombrero, que lo que hace es regresar y nada más que en x1. Y el paso fundamental de la prueba es este que está acá. ¿Está bien? La pregunta que tienen que hacerse es ¿por qué yo reemplazo y por todo esto? Bueno, y acá tiene que parar el video, ¿no? Bueno, la respuesta es porque yo tengo derecho a reemplazar y por lo que y efectivamente vale, o sea, por el verdadero modelo, no por el modelo que yo tengo en la cabeza que es. Entonces, este que está acá es el verdadero modelo. ¿Estamos? Entonces, a partir de acá es todo muy simple, insisto. Acá lo que les voy a pedir es que hagan este paso ustedes, ¿está bien? Que se den cuenta que aplico la propiedad distributiva de la suma. Acá me queda beta 1 porque el primer término todos los factores se cancelan. Después lo que voy a hacer es aplicar la propiedad distributiva en el segundo término y después en el tercero. Y el paso que les pido que hagan es que chequen que bajo los supuestos clásicos la esperanza del último término es igual a 0. Insisto, no voy a hacer los pasos algebraicos por ustedes, porque si hago los pasos algebraicos por ustedes, el que aprende soy yo, y yo lo que pretendo es que aprendan ustedes. Entonces, tómense el trabajo de hacer los pasos algebraicos, chequearlos. La garantía es que les dejo cosas simples para trabajar, y la promesa es que si no los entienden, prefiero que lo discutan entre ustedes, y si las dudas persisten, quédense tranquilos que yo se las voy a sacar a todas. ¿Está bien? Entonces, y este es el resultado que teníamos antes. A este término lo llamábamos delta 2,1. Ahí estamos, ¿está bien? ¿Cuál es la idea clave de lo que está pasando acá? ¿Está bien? Es que todo lo que nosotros omitimos a la larga termina perteneciendo al término de error. Fíjense lo que nos pasó, ¿no? Cuando el modelo es y es igual a x1 beta 1 más x2 beta 2 más u, cuando nosotros omitimos x2 es como si el error se nos hubiese agrandado. ¿Está bien? Y eso es lo que determina el sesgo. Entonces, a modo de resumen, déjenme ir para atrás. ¿Está bien?
Omitir variables de un modelo de regresión puede conducir a sesgos. La buena noticia es que no necesariamente. ¿Está bien? Para que el sesgo ocurra, tienen que pasar dos cosas. Una es que las variables que yo omito tienen que ser relevantes. Léase, beta 2 tiene que ser distinto de 0. Y además, esas variables omitidas tienen que estar correlacionadas con las incluidas. ¿Está bien? Este es un problema, lo vamos a ver con bastante más detalle más adelante, pero es bastante contraintuitivo el resultado. La gente tiende a pensar que si yo omito variables de un modelo está mal. ¿Está bien? Entonces mucha gente les va a criticar cuando hacen un modelo, te falta tal variable, te falta tal otra. Pero para argumentar que la omisión de variables relevantes conduce a un sesgo, yo tengo que argumentar otra cosa más. Les pregunto y les pido que paren el video, ¿qué más tengo que argumentar para decir que la omisión de una variable relevante conduce a un sesgo? Bueno, la respuesta es que las variables omitidas para implicar un sesgo tienen que ser relevantes, le hace beta 2 tiene que ser distinto de 0, y además las variables omitidas tienen que estar correlacionadas con las incluidas. Basta que o la variable omitida sea irrelevante o la variable omitida no esté correlacionada con la incluida, resulta que no hay omisión no hay sesgo por omisión de variables relevantes. Si quieren les pongo un ejemplo intuitivo, ¿no? Piensen que en este caso el modelo es este. Y para hacerlo sencillo, si quieren, piensen que estos son salarios. Y supongamos que esto es la educación del padre. Y esta es la educación de la madre, que es un ejemplo que aparece repetidas veces en esta clase. ¿Está bien? Y piensen en la siguiente circunstancia, que a mí lo que me interesa es el efecto, algo así como el efecto de la educación del padre. Entonces lo que yo hago es omitir de la regresión la educación de la madre. ¿Está bien? Piensen bajo qué circunstancias la omisión de la educación de la madre puede afectar, puede sesgar a la estimación del efecto de la educación del padre. ¿Está bien? Tienen que pasar dos cosas. Por un lado, o sea, esto quería que lo piensen ustedes antes de seguir con el video. La pregunta de vuelta es, supongamos que yo regreso Y en X1, o sea, salarios en la educación del padre, ¿bajo qué circunstancias dejar de lado la educación de la madre va a sesgar al estimador que regresa Y nada más que en X1? Piénsenlo, paren el video, piénsenlo con mucho detalle, discútanlo y vuelvan al video. Se los cuento, ahora que pararon el video. Lo que tiene que pasar es que la educación de la madre tiene que ser relevante, le hace beta 2. Tiene que ser distinto de 0. ¿Bien? O sea, si la educación de la madre no importase, entonces omitir la educación de la madre no conduce a un sesgo. Y además tiene que ser cierto que la correlación entre la educación de la madre y la educación del padre tiene que ser distinta de 0. ¿Está bien? Por ejemplo, si la educación de la madre fuese relevante, pero la gente se casase al azar, o sea, no hubiese ninguna correlación entre la educación del padre y la madre, la pregunta que les hago, y esta no se las voy a responder, prefiero que la piensen ustedes, la pregunta es si omitir la educación de la madre conduce a un sesgo o no. Y la otra pregunta que les hago es esto: ¿qué pasa si yo omito la educación de la madre en una situación en donde hay una correlación entre la educación de la madre y la del padre, pero resulta que por alguna razón exótica, quizás por discriminación o por alguna cosa por el estilo, la educación de la madre no es relevante? Esas dos se las dejo pensando. ¿Está bien? Entonces, termino diciendo la siguiente cosa. Desde el punto de vista del sesgo, es como que uno tiene derecho a omitir variables que son o irrelevantes o variables relevantes que no están correlacionadas con las variables que ya están en el modelo. Bueno, acá termino. Al final de esta clase, de este grupo de videos, vamos a ver un ejemplo empírico que ilustra todo eso. Gracias.